Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy anfitriona Pris. Y pues bueno, tenemos uno de los temas más interesantes, que es el caso de los humitas que sucede en España. Y antes de comenzar a narrar lo que me encontré en un documento a través de internet o entrevista, vamos a llamarlo correctamente, resulta ser que este caso yo creo que es uno de los más controversiales. Y sí, vamos a decir que se habla de estas cartas que una persona recibió a por montones de estos supuestos humitas. Y fue en España donde se articuló todo esto, ¿no? Mucha gente cree que es cierto, otra gente pues dice que no. Y entonces pues nosotros vamos a presentar esto y ya será tu decisión seguir creyendo en que todo esto si pertenece a una raza extraterrestre o realmente fue inventado y con qué intención. Y vamos a comenzar desde ahí, que de hecho hay una entrevista o se le entrevistó a Enrique Villagrasa Novoa, que pues según él ha recibido los informes de estos humitas o tiene estas cartas o tendría con qué comprobarlo. Y de hecho lo que se decía es que lo que era este tema humo sería más o menos en los años 50, que se leyó en un periódico que había reuniones en un lugar llamado La Ballena Alegre y se juntaban para hablar de estos platillos voladores que ahora conocemos como objetos voladores no identificados, ovnis o UFO. Y entonces le empiezan a comentar que esto lo comenzó Saliano en el 66, lo del caso humo. Le hacen una pregunta que dice: ¿recibió usted muchas cartas humitas? Dice: muchas, pero no sé precisar el número. Las cartas me llegaban con frecuencia semanal, a veces cada 3 días, luego se leían en público, yo creo que en estas reuniones, y se iban fotocopiando. Aquí la cuestión es que le dicen: ¿qué le parece la autoinculpación de Jordán Peña? Dice: es imposible que Jordán Peña haya podido hacer todos estos informes, dando como que la validez que esto existe. Y otra pregunta que le hacen a esta persona: ¿qué le lleva a estar tan seguro? A lo que responde, y cito textual: los humitas advirtieron de que si en alguna ocasión tenían dificultades, tratarían de desacreditar todo esto de lo humo. Esto lo tenían previsto ellos. Jordán Peña actuó por indicación de los humos. Ahora bien, aquí hay una pregunta. ¿Estos extraterrestres también humitas son tan manipuladores que si están entregando una información y que si se ven envueltos en problemas van a retirar todo y van a ellos mismos desacreditar lo que ellos están dando? Entonces pues diríamos que son lo suficientemente egoístas, o a qué le temen, los humo, para que ellos mismos digan: te damos esto, pero si no sigues nuestras indicaciones, porque eres tan bruto de que tienes que seguir todo al pie de la letra, que entonces vamos a desacreditar lo que nosotros mismos te entregamos, para que te tachen de loco, ¿no? Si no nos sirves a nosotros.
porque pues según esto lo piden de muy buena manera. Dicen que hay otros protagonistas dentro de esta historia y uno es José Atín Balbás, que es doctor en ciencias físicas y también le empiezan a cuestionar sobre esto porque pues están dando como estas testimonios y que lo hicieron a través de una entrevista. Y le preguntan, ¿y cómo se convenció de la realidad de todo aquello? Él dice, yo estaba haciendo la tesis doctoral en física sobre la coherencia temporal del láser. Dice, serían los años 68-70. Digo, te acordarías perfectamente bien cuando estabas haciendo las investigaciones, creo yo. Dice, resulta que en un informe de Humo explicaba cómo almacenaban ellos la información, cómo la iban obteniendo y esto iba coincidiendo. Aunque con sus palabras, lo que yo estaba investigando y lo que ahí describían en esas cartas era una aplicación de lo que yo estaba estudiando y era una idea, según esto original. Te puedo asegurar, dice, que la literatura divulgativa científica no había nada sobre el tema, salvo que en la biografía muy especializada a lo que yo recurría, me cuesta creer que Jordán Peña supiera nada de eso. Y entonces empiezan a hablar de este señor Jordán Peña, que con este cuate que si se debía de dudar. Dice, Jordán Peña era un señor que razonaba bien, merecía la pena que lo escuchara, aunque tenía un ego, pero buenísimo. Pero no me creo que sea del autor del tema Humo. Sí era inteligente, pero tenía ideas propias con las que podía fabricar los informes humitas. Dice que no, pero a la vez como que se contradice y dice que sí. Dice, ¿cuál es su opinión sobre este caso Humo? Dice, yo creo con seguridad que Humo puede ser la representación teatral de seres inteligentes que están aquí y ahora. Ellos están tecnológicamente más evolucionados y con eso digo yo que no es que no existan, sino estamos hablando cómo se puede articular esto y que también vamos a hablar ciertamente de un youtuber, no voy a nombrar el nombre, que según dice que también tiene contacto con humitas y que lo van llevando a través del mundo o le dicen, te vemos aquí en Grecia, a ver cómo le haces para tomar tu vuelo y nos vemos en Grecia. Pues digo, si ellos tienen su nave, pues que no podrían ir por este tipo a donde está a llevarle lo que ellos les interesa que divulgue, pregunto yo. Aunque según dicen en esta mitología de los humitas de que pues ellos ya están aquí radicando, entonces pues yo me pregunto, ¿también los humitas no tendrán suficiente dinero, si es que están acoplados a la Tierra, a viajar para lo que les interesa decir, o mandar un correo electrónico o algo así? Porque pues eso es lo que se dice y también dicen de otro español que supuestamente le dan contactos por Twitter. Pero aquí tenemos esta otra historia para que tú también la pienses y pues saques tus propias conclusiones de qué tanto puede ser verdad o qué tanto quieran desacreditar a los que dicen que supuestamente tienen contacto con Humo. Ahora bien, siguiendo con esto, pues dice que coincide con una persona llamado Ignacio Darnuade, que hay que buscar explicaciones razonables para justificar la presencia. Pensamos que están por el comportamiento singular que tienen. Y ya mencionan a Juan Aguirre y José Arizabarreta, que ellos quedaron en una cafetería en Madrid y que el primero era un médico traumatólogo que realiza una aportación al recopilar los informes humitas existentes hasta la fecha, que era 1985, en 3 tomos. Ahora sí que cualquier interesado podría tener acceso a ellos. Y dice esta persona que fue un trabajo de locos. La gente se resistía a darte nada, hasta el extremo que no me dejaban hacer copias
y ahora sí están a través de una página llamada www.humociencias.org. Le preguntan que cómo se entera de estas reuniones que se llevaban a cabo en un lugar llamado La Ballena Alegre. Dice que este fue en el 57 o en el 58. Él había llegado a Madrid, acababa de terminar la medicina, cogió el periódico y vio que había unas reuniones que se hacían en Sesma. Y de ahí le comentan que tal vez recopilar los informes y divulgarlos no entraban en planes de los autores del Affaire Humo o del affair que tenían. Dice que es cierto y que era una siembra realizada así, pero el recopilarlo, ordenarlo y publicarlo y hacerlo accesible para personas no eran los destinatarios elegidos por la fuente, no entraban en los planes de un experimento que se estaba realizando. Y ahí va lo interesante. Dice, ¿piensas que detrás de ese experimento podría estar Jordán Peña? Dice que para él siempre esta persona era un psicópata y aparte que no tenía el nivel para realizar los informes que él ya tenía. Y dice que dibujaba bien, pero que también estaba de dudarse lo que estaba viendo, sobre todo con las personas que se estaba relacionando. Le preguntan que cuál es su opinión al día que se hizo esta entrevista. Dice, creo que puede existir una causa exógena detrás del caso Humo. A José Avizabarreta, cámara de profesión en su día, le ocurrió una cosa curiosa que no tuvo inconveniente que les dijo. Dice, el signo humita lo conozco desde hace mucho tiempo, proveniente del 65, y que por lo menos desde el 61, dice que en la Plaza Callao, unas jóvenes de la Cruz Roja me pusieron un alfiler de oro, cuyo símbolo, dice, no sabía qué podía significar. Dice que al cabo de esos años fue que ella empezó a asistir a este lugar llamado La Ballena Alegre y que se reía de todo aquello, pero cuando vio el signo de humo, que ya sabemos que es como una especie de H con un símbolo en medio, se alucinó. Y era el mismo que traía del alfiler que la regaló esa joven, que nos quiere decir que pues hay que buscar ese símbolo y que a lo mejor encontramos alguna sorpresa que dista mucho de lo que nos cuentan. Y le preguntan qué piensa hoy del caso Humo. Dice, estoy convencido de que su origen es extraterrestre. Y dice, ¿y qué opina de este señor Peña? Dice, pues está orate. No hay que hacerle el menor caso. Miente totalmente cuando salimos de la cafetería. Dice que a Arizinabarreta los llevó hasta el vehículo como demostración de su fidelidad a Humo y que mostró pues cosas para pegar con ese símbolo que llevaba colocada en los laterales y en la parte trasera de su coche. Ahora sí que uno de los testimonios interesantes que recogen es de Juan Ignacio Cuesta, colaborador del célebre programa La Rosa de los Vientos, o como se denominaba en España, Onda Cero, periodista que vivió toda la historia, sobre todo de este lugar, La Ballena Alegre, y por aquella época pues tenía como 15 años con inquietudes de los ovnis, y que en compañía de unos amigos empezaron a frecuentar estas dichas reuniones. Y le preguntan a él, ¿usted llegó a ser detenido, no es así? Y le preguntan cuál fue el motivo. Y dice, con nosotros solía venir un individuo cuyo pues sobrenombre era C.O.K., Koch, y tenía una doble vida.
En la otra se dedicaba a atacar a gente por ahí, que la policía lo detuvo en una ocasión y para obtener un mejor trato no se le ocurrió otra idea que decir que eran una secta y que seguían a Charles Manson, que cultivaban marihuana en el campo o hierbita feliz y un fin de cosas que pues se quedó de a 6. Al individuo no le hicieron mucho caso, pero 2 años después, un juez que estaba en el tribunal ordena que le citaran para interrogarlos. Y a una noche a ellos los detuvieron porque andaban en ese tipo de reuniones. Los pusieron bajo la ley de peligrosidad social y les hicieron firmar algo de que habían fumado hierbita feliz, cosa que no hicieron, y los mandaron una temporadita al Hospital General Penitenciario para que empezaran a aclarar las cosas. Cuando aquello terminó, salieron del hospital y dice que prácticamente se salió de todo eso. Pues sí, un chamaco de 15 años, ¿cómo no iba a tener miedo de algo así? Y cuando siguió fuera, ya no decidió volver a este lugar llamado La Ballena Alegre, y que se convenció que todo eso podía ser una mentira vil. Y le preguntan, ¿considera la posibilidad de que haya algo extraterrestre tras el caso Humo? Y dice, pues que no. Y admite entonces que la versión de Jordán Peña respecto a su autoría en ese montaje, o sea que sí él tuvo algo que ver. Y esta persona contesta, en parte sí, pero hubo más. Estoy convencido de que otros le empezaron a echar una mano, aunque no sé quiénes son. Él no lo inventó solito. ¿Cree que los servicios de inteligencia han estado detrás del caso Humo, bien como autores o como colaboradores? Y él contesta, es muy posible. Cada vez había una reunión de este tipo y enseguida se pensaba que había temas políticos detrás, y tal vez, creo que así es, y que había tal vez espías que estaban controlando sobre si los servicios de inteligencia fueron los promotores de esto. Ahí dice que pues no lo dice certeramente, y que un veterano que investigaba esto se llamaba Manuel Carballal, y contactaron con él sobre unos expedientes Humo que había desde el 2001, y hasta el punto que los servicios de inteligencia en España han estado involucrados con esta historia. Los servicios de información españoles se interesaron por Humo cuando se dieron cuenta de que el tipo de objetivos potenciales que se reunían estaban dentro de este lugar llamado La Ballena Alegre, y una secretaria de la embajada de nuestro país vecino, policías militares. Entonces pues sí había algo, o que estaba muy bien articulado, o que realmente estas cartas provenían de estos humitas. Yo lo digo entrecomillado porque hay que ver todos los lados de cómo se desarrolló una historia. Y sobre todo por los servicios de inteligencia, y el fenómeno ovni es una herramienta fantástica para manipular a cierto sector de la población occidental, y sobre todo habiendo de antemano y de manifiesto que pues desde tiempo atrás se han interesado por estos objetos voladores, que les digo que no lo dudo que no sea mentira. Pero sin embargo, habríamos que preguntarnos también por qué hay interés del gobierno en aquella época que fue articulada esta historia, de articularla así, o que a lo mejor esto puede ser verdad. Y dicen
¿Creen que con la autoconfesión de Jordán Peña el caso quedó cerrado o por el contrario aún quedan flecos sin resolver? Dice, debo de ser el único que no solo obtuvo la primera confesión extensa, que fueron más de 50 páginas, redactadas por este señor Jordán Peña, pero pruebas físicas y materiales de su autoría en este fraude, como un troquel que se utilizó para fabricar las famosas láminas de San José de Valderas. Y por eso dice que esta persona juega con ventaja. Y dicen que no hay ninguna duda de su responsabilidad de la creación del caso Humo. Y era profesor de ciencias cuando ideó, según este engaño, y tenía unos móviles tan sucios y siniestros como el sexual y el afán de poder. Dicen que Jordán Peña fue el motor inicial, pero tuvo muchos colaboradores que tienen nombres y apellidos, como dicen que también lo fue Vicente Ortuño, que sostenía la maqueta de un presunto ovni humita, mientras que Peña empezaba a hacer estas fotos, y se denomina también a una mujer llamada Mercedes Carrasco y Trinidad P., que ellas enviaban estas cartas y que Peña les entregaba, y pues ahí está como este cuate o lo trataron de desacreditar o realmente se articuló de esta manera. Hay pistas también que se dicen que entra el señor Enrique Vicente, director de la revista Año Cero, y les ofrece pistas a los que hicieron estas entrevistas sobre la vinculación entre Humo, el desaparecido Centro Superior de Información de Defensa, y que ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y este periodista en temas fronterizos del conocimiento, asistió muy joven a la Ballena Alegre, y también le hacen un estilo de preguntas y le dicen, ¿participó Jordán Peña en el caso de San José de Valderas? Dice 100%, igual que el caso de Aluche, como nos confesó Vicente Ortuño, a Javier Sierra, a Juan José Montejo y a mí. ¿Cómo valora el tema Humo actualmente? Dice, nunca le di credibilidad. Para mí es un montaje que no tiene nada de extraterrestre, pero de ninguna manera es un montaje exclusivo de Jordán Peña, como se ha dicho. Y pues ahí están tratando de decir que con qué intenciones se hizo, que es también interesante saber. Dice, ¿qué piensa de la conexión Humo en los servicios de inteligencia? ¿Cree que Jordán Peña ha colaborado con ellos? Y dice este señor de la revista Año Cero, Jordán Peña tiene relaciones extrañas con toda esa gente, un tipo importante de la iglesia de la cienciología. Ya sabes, esta gente que tiene un servicio de documentación excelente. Me enseñó un informe del Parlamento sobre sectas, en el cual quedaba claro que Jordán Peña fue el primer desprogramador utilizado por el ejército. Él tenía relaciones previas con esta gente y desde luego con propósitos que no eran nada sanos. Se habla del lado oscuro de Jordán Peña y dice, se inventó una secta para desenmascarar otras sectas, según reconoció. Tenía una vena como que patológica. Lo curioso es que le interesaba exactamente aquellos temas que le interesaban a los servicios de inteligencia, lo que son, agárrense, hipnosis, control mental y parapsicología, ovnis. Y dice, andaba en alguna movida de ese tipo, no tengo la menor duda. Quería incluso pincharme una droga o suministrarle por ahí una droga para hacer pruebas parapsicológicas relacionadas con el desarrollo de las facultades psíquicas. Terrible, dice esta persona. Estoy citando textual porque es una entrevista que me llamó esencialmente la atención de que pues tal vez en el deseo
de creer en que nos van a ayudar algún día, se inventan este tipo de historias, y con gente que realmente está relacionada con gente de más arriba, que sabe de este tipo de sectas, parapsicología, control mental, experimentos hacia la población, y pues todo apuntaría a eso. Y de hecho, dice, se conoce una parte suya, pero hay otra parte oscura. Dice que no voy a hablar cómo estará la cosa de todo, de lo que se enteró o lo que sabe, o que si lo dice le dan cuello, o se lo inventará para tratar de desacreditar este caso Humo. Es lo que me parece interesante cuando empecé a leer la entrevista. Y luego dicen, aprovechó entonces sus dotes como investigador de la parapsicología y sus conocimientos sobre el control mental para persuadir o seducir a más de una persona. Y dice, totalmente esa es la historia. Entonces, ahí está algo muy interesante de lo que son estas entrevistas. Y también hablan también de estas dos caras de Belmez, concluyendo que también era fraudulento esto, y que colaboró habitualmente con otra persona llamada Fernando Jiménez del Oso, y fue uno de los fundadores de la Sociedad Española de Parapsicología, y él siempre fue bastante crítico a lo paranormal, y se vale ser escéptico en más de una vez y no irte creyendo todo lo que te dicen, y ponerle algo de raciocinio a esto si es que no es verdad. También en TV Española en el 82 se dedica esto al fenómeno ovni y ocupa el bando de los escépticos. Esa era la cara conocida de Jordán Peña, la del hombre riguroso y de mentalidad científica. Su cara oculta es la que se ha ido develando con el tiempo. Se denomina que es un personaje siniestro, embaucador, mentiroso, manipulador. Humo se dice que es uno de sus frutos, pero no el único. Los presuntos experimentos sociológicos que llevó a cabo Jordán Peña fueron más lejos de lo esperado. Y miren lo que dice esta entrevista, que después se las voy a subir por Telegram, para que la bajen y la lean cuidadosamente. Yo aquí nada más les doy unos referendos nada más. El sadomasoquismo era una intriga de mi infancia, confesó. Mi primer libro favorito fue La psicología de las masas, y a los 11 años empecé a interesarme por lo paranormal. Y sí, hay mucha gente que sabe este tipo de información, se las ocultan y se las hacen creer que son privilegiados de ser contactados, o hasta que hablaron con el mismo Jesús, así de fuerte. Dice, no podemos referirnos aquí a sucesiones sadomasoquistas en las que intervinieron algunas de las mujeres que pues estuvieron en estas sesiones, y que también utilizó algo para mecanografiar y para remitir estas cartas sumitas, ni a la secta hindú que fundó para probar ciertas técnicas de control mental e hipnosis, para que vean hasta dónde llegan a veces. No es fácil condensar las más de 4 horas de entrevista que mantuvieron con él en el salón de su hogar. Y dice, y si fue esto un experimento sociológico, como usted dice, ¿dónde están los resultados? Contesta, los resultados de Humo son secretos. Yo tenía pensado publicar parte de los resultados del experimento, pero la trombosis me lo impidió. Dice, ¿se arrepiente de lo que hizo? Y dice, no me arrepiento de haber mentido. En mis informes ponía muchas veces no nos crean, pero sí me arrepiento de haber revelado la verdad. Ahora bien, es interesante cómo hay estos sectores manipulatorios con lo que respecta a este tipo de cosas, sobre todo porque siempre no te dan pruebas, no te dan nada, pero a veces quieren que tú les creas
por buena voluntad. Y ahí es donde empieza cosas que hemos dicho a través de las manipulaciones. Nos puede nombrar de alguno de sus colaboradores. Uno de mis enlaces era la fundación de la embajada de nuestro país vecino, que se llamaba Alicia Araujo. Ella sabía perfectamente lo que pasaba, aunque asistía a estas reuniones. Otros colaboradores fueron Vicente Orduño, el periodista en San Antonio, y un cuñado mío que era arquitecto. ¿Sabías algo de su familia directa? Ni mis hijos ni mi esposa, que no la vamos a denominar aquí, ha sabido nada de Humo. Era una cosa personal. ¿Por qué decidió confesar todo? Que fue en el 93, porque me sentí culpable de lo que pasó en la secta Edelweiss, que hay que ver de qué fue esa secta, con los niños. Los dirigentes del grupo aprovecharon mis informes ficticios para grabar a fuego el símbolo Humo en los niños, para que vean qué peligroso es que alguien haga este tipo de situaciones. ¿Cómo eligió a los destinatarios de las cartas y los informes? Elegí entre los destinatarios algunos de los que asistían a este lugar llamado La Ballena Alegre, que era un objetivo de mi experimentación. Y chéquense lo que dice aquí, que me parece también muy interesante en esta entrevista, sea cierto o no. Te digo, tú vas a decidir qué tanto esto de los humitas es mentira o verdad. Dice, cuando usted empieza estos experimentos también se habla en medios especializados de ciertas investigaciones de la CIA sobre el control mental del programa MK, que aquí nos hemos cansado de hablarlo. ¿Se inspiró en algo de esto? Así es, tú lo has dicho. Charlando de estas cuestiones relacionadas con los servicios de inteligencia, Jordán Peña recordó una anécdota que ocurrió en la sede de Eridani, en Belén 15, y esto es en Madrid, España, donde años después estuvo ubicada la Sociedad Española de Parapsicología. Recibimos en esta dirección una llamada de un supuesto humita. Me quedé asombrado, no podía ser ninguno de mis colaboradores porque no habíamos preparado nada. El humita nos dijo que había una emisora escondida en el local y nos advirtió que tuviéramos cuidado porque era captar nuestras conversaciones. Nos pusimos a registrar el local y encontramos detrás de un radiador. También nos avisaron de que había una furgoneta en la calle. Salimos y efectivamente había una furgoneta con antena. En ese momento Peña se levanta de su butaca, le ayudamos a apoyarse en un andador y se dirige lentamente a una habitación. Al regresar nos muestra el pequeño transmisor encontrado en esta dirección, compuesto por cables y elementos electrónicos. ¿Sospechó de los servicios de inteligencia? No, aquellos no podían ser de la CIA ni la SEDEX, Servicio Central de Documentación, que fue el servicio de inteligencia español del 72 al 77. Usaban dispositivos muy costosos, tampoco creo que fuera la KGB. La verdad es que no sé quién puso este dispositivo. Dice, ¿qué piensa al ver aún a algunas personas que siguen creyendo esto del humo? Cada uno es libre de creer lo que quiera. Y yo también concuerdo con lo que dice. Cada quien tiene su libre albedrío de creer si esto existe o no. Yo aquí te presento lo que hay detrás de esta entrevista. El experimento ya lo di por concluido y confesé que yo había sido su autor, responde fríamente. Jordán Peña trata de encubrir su patológica conducta, argumentando que todo fue un producto de unos experimentos sociológicos. No podemos creerle. El mito de Humo y las sectas que inventó le sirvieron únicamente para dar rienda suelta a su enfermiza morbosidad y a sus fantasías sexuales. Porque no me sorprende que de repente hay algunos que confiesan según que son extraterrestres y que pues yo pregunto si esto es así y de repente dicen tener una misión en la Tierra y de repente les va tan mal en la Tierra, ¿por qué no vienen sus congéneres extraterrestres a llevárselos?
no entiendo, pero bueno, así están las cosas de lo que dicen del caso Humo, sobre todo de este documento que les digo que les voy a saltar por Telegram. Mercedes Carrasco cayó en la cuenta de que estaba siendo manipulada por una mente perversa. Y sí, ¿a cuántos no se les ha manipulado bajo el pretexto de tratar de tener contacto con estos seres? Y que bueno, si nos ponemos a pensar, a lo mejor estos seres tienen más importantes cosas que hacer que están metidos en todo este despapalle. Y se dice que este señor Peña llevaba empleando técnicas psicológicas para manipular personas crédulas y fáciles de sugestionar. Y estos libros eran suficientemente explícitos, que era análisis y modificación de la conducta, tratando de hipnosis, procesos en sofrología, técnica y práctica psicosomática, los modeladores del hombre, terapia del comportamiento y etcétera. Dicen que en ese instante recordó las certeras palabras del ufólogo Jacques Vallée en su obra El Colegio Invisible, que es de 1974. Las creencias de la humanidad pueden ser manipuladas tanto por medios físicos como simbólicos. Y luego, ¿por qué tenemos tantos videos a últimas fechas con simbología? Ciertamente eso es uno de los objetivos de Humo. Ya se trate de un juego alocado, de una prueba psicosociológica o de un plan siniestro. Entonces imagínense hasta cuánto pueden llegar por hacer un experimento social. Y de ahí vamos viendo y te lo voy presentando como es. Y entonces otro de los portavoces de los humitas es muy renombrado, que es Antonio Ribeira. Y el mayor divulgador de este caso es el ufólogo catalán, que fue de 1920 al 2001. Algunas de sus obras llevan por título El misterio Humo, que se hizo en el 79, Humo, la increíble verdad del 85, Humo informa a la Tierra 87, y Ribeira, como quieran llamarlo, siempre defendió su veracidad de estos informes, que son una gran variedad y una gran riqueza y a veces de un elevado nivel científico. Esta hipótesis puede explicar más las cosas que eran verdaderamente lo que dicen ellos, los supuestos extraterrestres, y esto lo hizo a través de otra entrevista. Entonces tenemos las dos vertientes, que están diciendo que todo pudo ser una manipulación, o que realmente estos estudios científicos avanzados fueron dado por estos humitas condicionadores, que pues ellos mismos iban a tirar todo el mito, ¿no?, de los humitas. Entonces, pues yo aquí te dejo esta parte de esta entrevista, porque aquí vemos todos los lados, no somos fanáticos ni nada, ni somos creyentes de nada, nada más presentamos la información que pues te hace pensar que pues sí, hay mucha gente, y lo hicimos a través de un programa que te recomiendo, que tenemos por Spotify, llamado Ufología y las sectas, que esto también da un doble filo para que otra persona que busque creyentes de lo increíble también pueda ser partícipe de embaucar a más sobre algo que también puede ser producto de una alucinación colectiva. Entonces, aquí te dejo esta información, espero que te haya gustado sobre los humitas. Aquí tenemos like, para que nos des like. Ahora sí que esta información la pases. Este documento que te digo que me pareció interesante, lo vas a encontrar a través de Telegram, y ahí aquí abajo en la descripción, bueno, aquí en el video está saliendo nuestro árbol, donde ya puedes a través de tu celular encontrarnos en todas las redes más fácil y más rápido. Y por mi parte es todo. Esto fue Princesa